Otra posible complicación de los pacientes con diabetes mellitus es el pie diabético. Es necesario recordar que la diabetes es la primera causa de amputación no traumática en nuestro medio. Un aproximado de entre 7 a 15% de los pacientes con diabetes mellitus tendrá úlceras relacionadas con neuropatía, isquemia o lo que es más habitual, una sinergia de ambas entidades. La neuropatía diabética conduce a una disminución de la sensibilidad de las extremidades y también a una distribución anómala de la carga. Por otra parte, la afección macrovascular por aterosclerosis favorece la disminución de la perfusión tisular. Por lo anterior, es frecuente que se produzcan pequeñas heridas por cuerpos extraños en los pies de estos pacientes y que pasan desapercibidas porque no producen ningún dolor. Son evidentes en forma clínica cuando ha avanzado la enfermedad hasta un grado de infección junto con hipoperfusión y que evidentemente pone en riesgo a la extremidad en cuestión. En la siguiente tabla les muestro la clasificación de Wagner empleada para las lesiones provocadas por pie diabético. Vean cómo lo clasifica en grado 0 y 5 grados de afección. El grado 0 no tiene ninguna lesión y es únicamente un pie en riesgo, que puede presentar callos gruesos, cabezas de metatarsianos prominentes, dedos en garra o deformidades óseas. Un Wagner 1 se refiere a la presencia de úlceras superficiales, las cuales afectan totalmente el espesor de la piel. Un Wagner 2 se refiere a una úlcera profunda que puede penetrar en la piel, grasa, ligamentos, pero que no afecta a huesos y que tampoco tiene ningún grado de infección. A partir de Wagner 3, esta úlcera ya tiene mayor profundidad y va a asociarse a la presencia de abscesos, incluso osteomelitis. La afección es extensa y profunda, hay secreción y mal olor derivados de la infección. Un Wagner 4 se asocia con una gangrena limitada, donde se caracteriza por una necrosis de una parte del pie o de los dedos, del talón o bien de la planta. Y por último, un Wagner 5 que se refiere a una gangrena extensa donde todo el pie se encuentra afectado y los efectos son sistémicos debido a la mayor potenciación de la gravedad de la infección. La Asociación Americana de Diabetes emitió recomendaciones para la prevención del pie diabético e incluyen los siguientes puntos. El primero, para todos los pacientes con diabetes se debe realizar una exploración de ambos pies en cada consulta de control. Lo anterior para identificar a los pies con factores de riesgo y evitar úlceras y amputaciones subsecuentes. El examen debe incluir valoración de los diversos pulsos, pedio, tibial posterior y popliteo en relación a la génesis fisiopatológica de esta complicación. Se debe asesorar a todos los pacientes con diabetes para el autocuidado de los pies, esto es, el tipo de calzado, que debe ser un calzado cómodo, un calzado no justo o no apretado, el tipo de corte de uñas, que debe ser un corte cuadrado y no redondo, y que en forma ideal debe ser llevado a cabo por un podólogo experto, y también el empleo de humectantes en relación a que se deben de usar cremas humectantes en toda la piel de los pies, excepto en las áreas interdigitales, que son las zonas que deben de quedar secas siempre después de la ducha. Ahora, el tamizaje de la enfermedad arterial periférica debe incluir una historia previa de claudicación y la valoración de los pulsos pedios. Y justo en aquellos pacientes que presenten enfermedad arterial periférica por una claudicación significativa o por un índice tobillo-brazo positivo, deben ser referidos a un especialista en angiología y cirugía vascular. Para apoyarnos en el diagnóstico de imagen, podemos hacer uso de radiografías de pie a P y lateral, las cuales nos permitirán evaluar la extensión y la profundidad de la afección de la lesión del pie diabético, y en los casos más avanzados, en los cuales incluso se llega a involucrar el tejido óseo en la infección, es decir, una osteomelitis, lo indicado es realizar una resonancia magnética de dicha zona, debido a que justo es la resonancia magnética el estándar de oro para el diagnóstico por imagen de osteomelitis. El tratamiento del pie diabético incluye varios puntos. El primero de ellos es la indicación de reposo. Esto es para disminuir las cargas sobre la extremidad afectada. Lo anterior puede favorecerse mediante el uso de ortesis de descarga. Ahora, en el caso de lesiones infectadas que ameriten una eliminación del tejido necrótico derivado de la misma infección, es decir, lesiones Wagner 3 en adelante,
será útil el desbridamiento quirúrgico en una o varias ocasiones para facilitar, una vez eliminado el tejido necrótico, la cicatrización de la herida. Por supuesto que las curaciones locales en forma repetitiva para eliminar residuos y favorecer la presencia de tejido de granulación serán de gran ayuda para la resolución de estas lesiones. Por último, el tratamiento antimicrobiano de amplio espectro, que debe ser en forma consecutiva a las curaciones o desbridamientos de las heridas, debe ser idealmente iniciado en forma empírica, pero también debe, según el resultado de cultivo de herida, ser modificado en caso necesario para lograr un tratamiento más dirigido y específico para las múltiples infecciones que presentan estos pacientes.